Buenas, bienvenidos a mi primer story time de mi primer trabajo aquí en Polonia. Bueno, mientras que les voy contando el story time, voy a ir armando este Lego aquí parchadita mientras que les cuento esta tragedia. Mentiras, todo es aprendizaje. Quédense porque está bueno, pero que ninguna ficha se pierda porque si no... Bueno, este video también es con el fin de que vean cómo es la realidad, que no es fácil, que no es color de rosa todo y que emigrar a veces no es como, listo, voy a otro país, trabajo así en lo lindo, fácil, rápido y ya. No, señores, las cosas no son tan fáciles. Voy a la 27. ¿Cómo conseguí este primer trabajo? Resulta que nosotros llegamos a Polonia con una agencia, pero ese es otro story time. Solo necesito que ustedes sepan que llegamos con una agencia. En ese momento, con esa agencia, no teníamos trabajo. Por ende, yo llegué con Carlos y Paula, con los que viajé aquí a Polonia. Nosotros duramos aproximadamente 2 meses y medio o 3, ya no recuerdo bien si fue 2 meses y medio o 3 en total. Creo que fueron 2 meses y medio sin trabajo. Desde que llegamos sin trabajo, sin nada. Porque como les digo, en esa agencia no teníamos trabajo. Entonces, nosotros en el desespero que ya se nos iba a acabar el dinero, empezamos a buscar trabajo por otro lado. Entonces conocimos a un chico que hacía lives por TikTok y decía, bebé, les puedo conseguir trabajos, bla, bla, bla. Dio la casualidad de que ese chico vivía donde nosotros nos estábamos quedando en ese momento, en el mismo edificio que nosotros. Nosotros así fue, lo cogimos, le dijimos, ven, tú tendrás un trabajo, nena, bla, bla, bla. Y él, bueno, voy a hablar, voy a mirar. Nosotros también con el chico de nuestra misma agencia, por favor, mira si hay otros trabajos entonces. El chico también, voy a mirar, hasta que nos pasaron un contacto y nos dijo, esto es una empresa la cual se trata de, así decía el mensaje, el trabajo de producción, empacar salmón, así. Entonces nosotros, ok, pues yo ya sabía que como era salmón, cuartos fríos, y yo sabía que yo en lo personal no quería nada que ver con cuartos fríos o cosas de comida porque sabía que eso era pesado. Pero en el desespero de no tener trabajo, uno como que lo piensa y uno dice, bueno, pues hay que aceptar. Entonces resulta que ese trabajo no era en la misma ciudad, sino que se encontraba en otra ciudad. Teníamos que trasladarnos y nosotros ya teníamos un mercadito y habíamos comprado unas ollas, bueno, ya teníamos cosas para llevar y nosotros solo teníamos una maleta de viaje y una mochila. Eso era lo único que teníamos, cada uno. O sea que para trasladarnos era un poco complicado. Voy a ver si encuentro las fotos para dejárselas por ahí. Nosotros nos fuimos, nosotros obviamente vimos cuánto nos pagaban, dónde era, qué tan buena era la oferta y nos pareció buena. Y nosotros fue como, bueno, pues podría ser por el momento. Bueno, y teníamos que tomar la decisión ese mismo día, o sea, para el siguiente día irnos, porque las ofertas acá se acaban rápido. Entonces nosotros, bueno, está como buena la oferta, lo único malo es que son cuartos fríos, es comida, eso es como pesado. Pero yo soy capaz de todo, mi reino. Eso decíamos nosotros, cari verga. Oiga, esto no pega. Me ha dejado cicatrices. Nosotros terminamos aceptando la oferta porque en esta empresa en la que estábamos esperando el trabajo estaba como que no iba a salir nada. Entonces teníamos que movernos por temas de dinero. Aceptamos el trabajo y teníamos que comunicarnos con alguien por WhatsApp. Entonces es un reclutador, acá los llaman reclutadores. El reclutador nos dijo, miren, el trabajo es así, 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 y para poder separar sus cupos necesito que me den cada uno 400 zlotys. Y nosotros, en ese momento, para nosotros dar 400 zlotys era... Y pues en ese momento ya habíamos dado mucha plata a la agencia, ya habíamos dado mucha plata también a muchos lugares, entonces estábamos como cortos de dinero, muy cortos. Entonces tuvimos que pensarlo bien, era como, uy, o sea, si tomamos este trabajo nos toca o nos toca porque quedamos sin dinero. Y tocaba la decisión ya porque tocaba pagar, o sea, separar el cupo porque el reclutador es así. Entonces aceptamos y lo hicimos y lo pagamos. Nosotros empacamos, arreglamos y nos fuimos a la otra ciudad. Esa ciudad quedaba como a 3 horas. No recuerdo muy bien cuánto, pero más o menos sí. Nos demoramos como sus 3 horas. Entonces nosotros, este chico reclutador, bueno, gírame la plata, le giramos la plata.
yo voy a estar pendiente de ustedes cuando lleguen, yo voy a decirle al chico que lo recoja. Bueno, llegamos allá y pues efectivamente nosotros le escribimos al señor reclutador, no puedo decir nombres, entonces los vamos a llamar a ese señor reclutador. Al señor reclutador, ven, ya llegamos, ya estamos acá en la estación de tren. Bueno, primero nosotros llegamos a esa estación de tren que no era muy bonito, era una ciudad como muy alejada de todo, no había muchas cosas, no veíamos tiendas y nosotros, o sea, la intuición es tan tesa que por cualquier cosita uno ya le empieza a vibrar el corazón, uno ya está alerta. Entonces, de que llegamos, los tres ya nos sentíamos como incómodos por alguna razón, solo por la estación de tren, nosotros ya estábamos, por aquí está como muy lejano, pero bueno, normal, por acá las empresas son así, normalmente están en la lejanía. Nosotros, unos berracos, podemos con todo. ¿Qué era lo que pasaba? Realmente nuestra situación estaba un poco incómoda, era porque era invierno, era fechas tipo noviembre, octubre. Sí, era como octubre, noviembre, ya empezaba a hacer frío. Nosotros no estábamos preparados para ese frío y empezaba a anochecer temprano. Entonces ya empezaba a anochecer a las 5 de la tarde y nosotros con este frío. Y bueno, llegamos, el man no contestaba. Nosotros, oye, no contestaba hasta que contestó. Se demoró un buen rato en contestar, pero contestó. Ya le digo al señor del carro que ya va a ir el señor del carro, ya los va a recoger en una van, no sé qué. Nosotros, bueno, nosotros esperábamos hasta que llegó. Primero, nosotros recuerden todo ese mercado que traíamos con las maletas. Mi maleta de viaje no era una maleta de ruedas, sino que yo decidí traer una de mochila, o sea, me pesaba la espalda, me dolía. No, terrible. Llegó el señor del carro. Y cuando llegó el señor del carro, nos dijo un nombre. Nos dijo un nombre cualquiera, ¿no? O sea, no era ni el nombre de nosotros tres, ni el nombre del que es con el que estábamos hablando. Y nosotros no somos ellos, porque nosotros pensamos que hasta podría ser otro señor que estaba buscando otras personas. Entonces nosotros no lo somos. Y el señor igual se quedó ahí llamando. Y nosotros quedamos como, ¿será que sí es él? Hasta que el mismo reclutador sí nos llamó y nos dijo, ay, sí, yo voy con él. Bueno, entonces primero que todo, no se sabían nuestros nombres. El señor del carro solo hablaba polaco, no hablaba inglés, solo con traductor. Entonces, complicado, pero bueno, era él. Era él después de todo. Nosotros ya estábamos como, todo está como tan raro, como, qué pereza, ¿no? Como ya era de noche, no se podía ver bien el barrio, pero se veía que no había casi nada alrededor. Nosotros, bueno, no importa. Y llegamos, había una bulla. En esa casa había una bulla y eran canciones colombianas. Y nosotros, ay, hay colombianos, pero ¿qué es esta bulla? Llegamos, fue un sábado o un viernes, creo que era un sábado. Y el señor nos dejó ahí. Y nos dijo, esperen un momento. Y nosotros, pues bueno. Y tuvimos que esperar ahí adentro, así como parados. Y lo que apenas vi cuando estábamos ahí, estaban unos colombianos tomando, pasándola bien, pero con una bulla que se escuchaba de aquí a Colombia. Se los juro. Una bulla, pero de locos. Y nosotros como veníamos estresados, una hora esperando a este señor. Sí, como que nada estaba bien. Entiendan. Y llegó el señor y nos dijo, ay, pues por el traductor, porque no hablaba inglés y solo hablaba su polaco o ruso. Yo no me acuerdo si era polaco o ruso. Entonces, por el traductor nos dijo, no hay piezas. Ya me comuniqué con el que los trajo a ustedes y no hay piezas. Entonces, por ahora esta noche se tienen que quedar allí donde los voy a llevar. Y nosotros, ok, no pasa nada. Nosotros nos quedamos donde sea. Y yo me imaginé que nos iban a dejar en un cuarto muy estrecho con algunas personas, pero en un cuarto decente. Pero no. Cuando empieza a bajar las escaleras de la casa y nos lleva como un tipo, sí, como si fuera el sótano. Y nosotros, ¿qué es esto, gordo? Bajamos. Esa casa era como, se notaba que antes de ser una casa a la que llevaban las personas a quedarse ahí a dormir, era una casa como un tipo jardín, porque en las paredes habían como muñecos como Winnie Pooh, Mickey Mouse. Sí, habían como ese tipo de muñecos en las paredes ahí pegados.
Y cuando empezamos a bajar, aún se escuchaba esa bulla. Y abajo llegué, y apenas llegamos abajo, Paula y yo nos estábamos mirando como... Y Carlos también estaba como, ay, ¿yo qué hago con estas chicas? Y abajo había... Primero era como un cuartico chiquito, apenas uno baja las escaleras, era un cuarto chiquito, en el cual quedaban 2 baños, y ahí no había nada, había puro desorden. Me acuerdo que había puro desorden. Y ya era como, bueno, ¿qué es esto? Cuando empezó a seguir derecho, y cuando uno sigue derecho, hay otro cuarto que es más grande. En ese cuarto llegamos y nosotros, ¿what? Era un cuarto compartido, pero, o sea, se los juro que no pasa nada si yo comparto cuarto, yo sé lo que vine, no pasa nada, o sea, no pasa nada. El problema era que, primero, eran puros hombres mayores, y segundo, las camas estaban vueltas nada, súper sucias, hasta con sangre, como con sangre, yo no sé cómo decirles, explicarles eso. Sucias, manchadas, horrible. Y nosotros, y ella, bueno, ustedes se van a quedar acá, y nos mostró solo una cama. Y después dijo, ah, no, estas 2 están bien. Entonces había otras 2 camas desocupadas. O sea, sí había 3 camas, pero las 3 estaban igual de inmundas. No se sabía cuál estaba peor, pero inmundas, o sea, de verdad, no estoy exagerando, estaban cochinas hasta morir, y ninguna tenía cobijas ni almohadas. Todas estaban con el puro colchón. O sea, el colchón no eran las sábanas las que estaban mal, sino era el propio colchón que estaba manchado, parecía eso, orines, de todo. Ahora yo nos sentamos en una camita, dejamos nuestras cosas y los 3 quedamos así. Bueno, muchas gracias. Entonces Carlos se comunicó con el man reclutador que nos dijo, sí, todo está listo, pueden venirse hoy. Y nosotros le escribimos como que todo está listo, mira que no nos dan ni cobijas, no hay ni cobijas, no hay ni almohadas, no hay nada. Y estoy con 2 chicas y ellas tienen que compartir con todos estos señores porque ahí abajo solo había puros hombres. Era un sótano con puros hombres alrededor, con camas cochinas y mucha bulla por todo lado. O sea, no podía hacer nada y no había puertas. O sea, todo era un pasillo, como un pasillo que conectaba una habitación con otra y de puros hombres, y olía mal, todo mal. Voy a dejar una foto acá, si hay, de cómo se veía más o menos. Pues nosotras estábamos impactadas. Es esperar que esto solo sea por hoy, ¿no? Nos dijo que solo era por hoy, de pronto ellos están acá por otra razón. Pero para qué, los señores que estaban ahí nos trataron muy bien, no fueron para nada groseros, más bien me decían, en ese momento yo tenía gripa y me decían, ay, ¿quieres tal cosa? Todo súper bien. Y nos dormimos. Entonces nos dormimos porque nos acostamos, Paulis se acostó en la cama que medio estaba más limpia, y nos acostamos con la ropa porque claramente no nos íbamos a quitar la ropa. Primero, porque había un montón de hombres. Y segundo, solo era un colchón el cual estaba sucio con sangre, hongos, animales, de todo. Yo me acosté con la almohada que traje el viaje, que es la almohada que tú te pones en el avión para dormir así. Con esa yo me acosté con las chaquetas que tenía encima. Entonces con el gabán que tenía me acosté. Recuerden que estábamos en invierno. Esa calefacción no funcionaba. Entonces pasamos una noche de perros, cobijas, sin almohada, con muchos hombres alrededor pasando, toda la noche pasaban, toda la noche, y con la bulla, como que no creíamos en que nos estábamos metiendo nosotros, pero ¿esto qué? Pero ya pagamos y no nos podemos ir sin ni siquiera ver cómo es el trabajo, no nos podemos ir porque no tenemos más dinero, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, esperar. Resulta que Carlos le escribió, obviamente le escribimos mucho al señor que nos dio el trabajo, como, oye, ¿verdad? Por favor, ¿qué es esto? No hay camas, no hay nada, bla, bla. No se preocupen, ya mañana se solucionará. Lo que pasa es que hoy ya es muy tarde y como es sábado no hay nadie, y nosotros, está bien. Paula y yo estábamos que no dábamos y teníamos que sí o sí orinar. Entonces ellos, bueno, pues mira, acá hay 2 baños, pueden ir. Y nosotros, muchas gracias. Y es ahí, pero en un baño no hay puerta, y el otro la puerta está dañada y no es tan decente. Entonces, bueno, primer baño descartado, porque como habían hombres pasando, yendo y para allá y para acá, no podíamos ir. Bueno, entonces nos tocó el segundo baño, que la puerta estaba dañada también, y apenas entramos, lo mismo, un baño lleno de sangre, sucio. O sea, los de Bogotá, imagínense un baño del centro. Literal, donde no hay manera ni siquiera de que usted sabe que una mujer, uno nunca se sienta, entonces uno está elevadito, ni siquiera daban ganas de elevar ahí, de estar elevado, no habían ganas.
pero yo tenía muchas ganas de hacer pis. Entonces me tocó, y yo con la lágrima acá. Ustedes se lo pueden imaginar, la parte íntima es una parte muy sensible a todo. Toda la noche yo pensé, sobrepensé, no me dejaron dormir, el frío me hacía doler mucho los pies, me dolía mucho los pies del frío, pero bueno, X. Ustedes dirán, vengan, pero ustedes dicen que había unos hombres ahí al lado con camas, ninguno dio una cobija, ninguno ofreció la almohada, ni cobija, ni nada, cada quien con lo suyo. Nos dijeron, ay, es su primer trabajo, y nosotros sí, vea pues, yo estaba en esa empresa antes, ustedes van a entrar a, no puedo decir el nombre de la empresa porque no sé, me da miedo, ustedes van a entrar a esta empresa de pescados. Y nosotros, sí, vamos a entrar a esa. Y ellos, sí, esa es como pesadita un poquito, pero bueno, ustedes son berracos, ¿no? Y nosotros, sí, y ellos, sí, esa es pesadita. Y nosotros ya, pues, con más miedo, eso es como así, que estos manes están diciendo que esto es pesado. Si ellos son unos hombres fuertes, imagínate yo. El siguiente día llega la dueña del circo, entonces nos acomoda en una habitación más decente, que ya era en otro piso, ya no era en el sótano, sino sí realmente en una habitación, pero nos acomoda con un compañero más. Entonces éramos Carlos, Paula, el compañero y yo, 4 personas en la habitación, lo normal. Nos acomoda con este compañero y nosotros le empezamos a decir, no, pues imagínate que a nosotros nos trajo un reclutador que se llama así, y él así, escuchándonos así, tan raro, así. Y nosotros, pues sí, ¿a ti quién te trajo? Y él, bueno, hablamos durante todo el día con él. Y como hablamos durante todo el día con él, al final del día nos dijo, bebés, lo que pasa es que yo soy Juan. Y nosotros, ¿qué? Este fue el que nos trajo acá. Nos cobró 400 slotis, el que nos hizo pasar frío, el irresponsable. Y él, sí, yo soy, y realmente me llamo, entonces no se llamaba Juan, sino que se llamaba, voy a poner un nombre X, realmente me llamo Andrés. Y nosotros, ¿qué? Entonces él se inventa nombres, y nosotros, bueno, a la señora le dijimos, bebé, por favor, necesitamos que, bueno, la señora es la que se encarga de todo, la que te da la habitación, la que nos acomoda, y nosotros le dijimos a ella, por favor, necesitamos un cuarto para 3, o sea, Paula, Carlos y yo. ¿Se puede? Y ella, sí, claro que sí, pero este chico, nuestro compañero, quien también fue el reclutador, no se quería ir de esa pieza, y él quería que toda esa pieza fuera para él solo. Y nosotros, bebé, deja de ser tan envidioso. Un verguero, no nos querían dar habitación, teníamos que compartir con él. Y aparte, durante esa misma noche nos empezó a contar su vida. Él empezó a decir, no, mira, yo antes vivía en Estados Unidos, pero en Estados Unidos me pusieron en la cárcel. Y nosotros, o sea, era un chico que había salido de la cárcel porque estaba con unos temas legales, que no nos dijo por qué era, se quedó callado. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ahora, aparte de todo, aparte del frío, aparte del trabajo, aparte de que perdimos plata, estamos con alguien que no conocemos en la misma habitación, un man que salió de una cárcel y que nos cobró 400 slotis, o sea, nos robó. Y nosotros como, está bien, sigamos con nuestra vida. Voy a ver si tengo una foto de esa, no, creo que no tengo una foto de esa habitación, no estoy tan segura, pero no era una habitación pues tampoco tan linda, era una habitación normalita, una habitación que por lo menos se podía dormir, pero igual, no había calentador, el colchón también estaba sucio, las cobijas estaban sucias, nos dieron una almohada para los 3, ese día ya era domingo, ¿cierto? Entonces, al siguiente día, lunes, nos dijeron, probablemente puedan trabajar, probablemente no. El que se quedaba con nosotros, nuestro compañero de cuarto, nos dijo, probablemente nos puedan trabajar o probablemente no. O sea, los que nos mandaban realmente nunca nos dijeron nada. Y nosotros igual estábamos preparados para todo. Nosotros nos acostamos con frío, tampoco dormí, porque esa misma noche también hicieron una bulla, o sea, no paraba la bulla en esa casa.
Entonces al siguiente día, a las 5:30 de la mañana, estábamos durmiendo y nos abren la puerta. ¡Tras! El señor conductor nos abrió la puerta y nos dijo: a levantarse, en inglés. Y luego puso en el traductor: tienen que ir a trabajar, ya los están esperando a las 7. A las 6 lo están esperando en la empresa. Bueno, no sé, algo así. O sea, más o menos teníamos como 30 minutos para alistarnos e irnos. Entonces llegamos al trabajo, fue súper cerca el trabajo, quedaba como a 15 minutos máximo. Cuando llegamos al trabajo, el bueno, chao, Dios los bendiga. Mentiras, el bueno, bájense. A nosotros nos bajamos. Entran allá, ya lo reciben. Y nosotros, bueno, caminamos, llegamos a una puertica, se abrió esa puertica, nosotros era por acá y allá nos recibió una muchacha. Entonces nosotros, hola, ¿cómo estás? Obviamente todo en inglés, ¿no? Hola, bebés, ustedes van a ser los nuevos esclavos de esta empresa. No, mientras. Bueno, Carlos por allá con los hombres, Laura y Paula por acá. Y nosotros, ok, nos dieron unos uniformes. A ver qué tal el trabajo. Nos encontramos nuevamente con Carlos y a todos nos dijeron: hola, bienvenidos, bueno, vamos a trabajar en esto. Así que no nos dieron una inducción, solo dijeron: vamos a trabajar en pescados, ya, vamos. Y entramos y al entrar nos hicieron primero poner otros guantes. Llegamos y ya empezó el cuarto frío de una. O sea, si afuera hacía frío, pues adentro hacía el triple de frío y en todo lado hacía frío, porque acuérdense que estábamos en invierno. Al llegar primero, a todos nos pusieron en una máquina. Era una máquina, hagan de cuenta que esta es la máquina, ¿verdad? Esta. En esta máquina, acá hay unos hombres que ponen los pescados. Ponen unos, se llaman salmones. Unos salmones que pesaban por ahí unos 15 kilos. Entonces eran unos salmones gigantes, pesadísimos, fríos, y los echaban a la máquina así. Y la máquina, mientras tanto, llevaba los salmones así, ¿ok? Y nosotros estábamos en estas partes. O sea, bueno, lo primero que vi era eso. Había unas personas acá que estaban en estas partes y cuando el salmón llegaba a este lugar, había otras que los cogían y los ponían en unas canastas. Habían 2 canastas en cada parte. Entonces, los ponían en las canastas, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nos pusieron por primera vez. A los 3 de una, a Carlos a botar el salmón para la máquina y a nosotros a coger el salmón para las bolsas. Pero era un salmón que yo lo cogía y él me llevaba a mí, pesaba más que yo. Dato importante, yo ahí trabajaba con unas compañeras que son ucranianas, las cuales tienen como unos 50 años, 40, 50, no sé cuántos años tienen, pero por ahí. Entonces la señora cogía eso así, ¡guau! ¡Guau! Y para la bolsa, y yo, fácil, se veía fácil. Yo cogí eso y yo no podía. Primero estaba frío, se me resbalaba. Segundo, pesadísimo, mi mano no daba. Y tercero, había que levantarlo y llevarlo a la bolsa. O sea, yo no podía hacerlo con una mano, no me daba, imposible. De verdad pesaba muchísimo y de verdad, o sea, como el salmón estaba congelado, totalmente congelado, obviamente se me resbalaba y yo no tenía la técnica, era mi primer día. Entonces, bueno, yo cogía el salmón así y con la otra mano lo alzaba y lo ponía en la bolsa. Entonces, esto así. Y de una, haga eso. No nos dieron explicaciones, no nos dijeron cómo hacerlo, sino que nos pusieron en la máquina. Y según lo que yo vi, según lo que yo analicé, yo dije: ah, vea, ya se están haciendo eso, yo lo hago así. Entonces, ya. Paula duró ahí como 2 segundos, porque luego le dijeron: ah, tú, princesa. La cogieron y la llevaron para otro lado. Y a mí me dejaron ahí. Y luego también le dijeron a Carlos: tú, rey. Y lo cogieron y lo llevaron para otro lado. Entonces yo quedé ahí sola con las ucranianas y con los jefes, que aparte de que las ucranianas estaban ahí, también había unos jefes alrededor de nosotros así, mirándonos así. Y yo que no podía levantar el pescado y se me resbalaba y que yo tenía que hacer, o sea, literal, yo tenía que abrazar el pescado y ponerlo ahí, abrazar el pescado y ponerlo ahí. Y con ese frío, entonces yo debajo de toda la ropa que yo tenía, debajo tenía un busito, porque tenía mucho frío. Pero el agua del pescado se me empezó a meter por dentro, o sea, esa ropa no servía de nada, se me empezó a meter por dentro. Entonces yo estaba congelada, los dedos no me daban, ya no me cerraban así porque estaban congelados. Y yo, o sea, si hacía esto me dolía, entonces yo cada vez que cogía este pescado, mis dedos no daban, pero igual yo seguía. Y yo pensando, ¿en dónde estará Paula? ¿En dónde estará Carlos? Llegó la hora del almuerzo, lo cual fueron, bueno, tiene como 10 minutos de almuerzo. Almuerzan, o sea, apenas terminó la última cucharada
mucho hora de para entrar. Y Carlos y Paula, y yo, ay, ¿dónde los tienen? Y Paula estaba como, no, pues a mí me tienen, a ella le tenían en unos salmones, quitando la espina de unos salmones, parada, como que, no sé si se rotaban los salmones o qué, le tenía que quitar las espinas al salmón y ponerla no sé dónde, pero ella sí era como sin guantes, sino así, entonces era muy frío, demasiado frío, entonces obviamente los dedos de ella también estaban tiesos, y también, no sé si con las espinas, no sé, le dolía, como que se quejaba de eso. Y yo, Carlos lo tenían lavando los carros que traían los salmones. Entonces antes de poner los salmones en la máquina, ¿se acuerdan? Vienen en unos carros, en unos carritos que son fáciles de empujar. Entonces ahí es donde uno los saca y los mete. Esos carros tenían que lavar los carros. Carlos tenía que lavar esos carros. Lo estaban regañando porque así no se hacía, que así no se movían. Esos carros tenía que ser una técnica para moverlos, y pues Carlos obviamente no sabía, y si no le explicaban cómo los iba a mover. Luego del descanso, a Carlos ya no los mandó a lavar los carros, sino que ya estaba conmigo de nuevo en la máquina. Tas, y yo, tas, y Carlos, tas, y Paula ya. Bueno, los pescados se ponen en los carros. Bueno, es que esto es un proceso, entonces en otro proceso nos llevaron a otra parte, y en ese proceso tocaba meter los pescados en los carritos para que se metieran en el cuarto congelado. Entonces en unos carritos, las cuales si tú le hacías mucha fuerza, como están congelados, se resbalaban. Si tú no los ponías bien, se caían. O sea, eso era así, con un cuidado, y ponerlo así bien para que no se caiga por lo congelado que estaba. Y si se caía, obviamente te pega tu regaño, porque el pescado no puede caer al piso. Y si no lo hacías rápido, te regañan porque es de producción y entre más hagas, más plata ganan. Quiero contarles que como el pescado pesaba tanto y estaba tan congelado, tenían que hacer esta maniobra: coger el pescado, y era un carro que era muy alto, o sea, más o menos era como así de alto. Tenía que coger mi pescado y ponerlo allá arriba, de varios niveles. Y yo así durante todo el día, yo coja pescado y coja para arriba. Pero recuerden que el pescado pesaba más que yo, y yo así, coja pescado, 1, 2, para arriba, 1, 2, para allá. Y tener equilibrio para que no se caiga hacia el otro lado. Bueno, y ustedes se imaginarán, era un cabellito. Y de hacer este movimiento de la muñeca con unos pescados congelados, pues me jodió la muñeca. Ese mismo día yo ya estaba, este movimiento, yo ya no lo podía hacer porque me dolía muchísimo, me dolía hacer esto. Yo, bebé, eso es la costumbre. Ya era la hora de la salida y salimos. Cuando salimos, ay, que como les fue, nosotros súper bien. Ah, no, antes de salir, disculpen, uno se tenía que quitar todo. Entonces, quítese las botas, quítese todo. Cuando yo me quito todo esto, toda esta manga, mojada. Todo estaba mojado, no mojado de agua, sino de lo que soltaba el pescado, y con olor a pescado. O sea, yo olía a pescado toda, total. Y yo, huelo a pescado, o sea que yo voy a salir así todos los días, porque yo tengo que hacer esto todos los días. Y yo, ¿en qué me mentí? Cuando salimos estaba haciendo frío afuera, obviamente, y el señor no llegaba, el del carro, porque pues teníamos transporte, pero no llegaba. Y eso era lejos, no pasaba ni un alma por allá. Llegó y nos llevó a la casa. Y nosotros teníamos tanta hambre ese día, que intentamos cocinar, pero era una cocina compartida. Era una casa que solo tenía una cocina, y en la casa había como 70 personas, literal, como 70 personas, y solo había una cocina para todos. Imposible cocinar, amigos, imposible cocinar allá. Hombre, estábamos mamados, me dolía la muñeca, a Paula le dolía los dedos, a Carlos le dolía todo el cuerpo. ¡Ay, se me olvidó! Antes de salir del trabajo, después de finalizar lo de los pescados, a Carlos y a mí nos pusieron a hacer el aseo de todo el hijo de puta sitio, todo. O sea, que trapeen, que todo el agua que queda de los pescados, de todo ese espacio inmenso, era una habitación gigante. Que primero correr toda esa agua a los grifos para que se caiga, luego eche otra vez agua con una manguera de presión para que se vaya el agua anterior de los pescados, luego seque esa agua otra vez así, y luego vuelva y pase un trapero, y luego tienes que volver a pasar una escoba. Bueno, era un proceso el cual solo nos dejaron a Carlos y a mí entre todos, mientras que todos
descansaban, nos miraban y quién sabe qué estaban haciendo. Ah, y fumaban, porque allá todos podían fumar. Acá en este país es como legal que tú te tomes tu break de fumar tu cigarrillo y no te van a regañar, pero a nosotros nos cogían de pendejos. Y pues los ucranianos, como que desde nuestra experiencia en esa empresa, o solo en esa empresa, estoy hablando desde nuestra experiencia, los ucranianos como que se creían que como ellos hablan su idioma, como que se entienden entre polacos y ucranianos, como que se creen como con poder, de como, ay, hazlo tú y yo mientras tanto hablo con el jefe. Aparte, como les decía, ya uno a esa hora no daba más y ya la muñeca no daba, o sea, los brazos, a mí me dolía ya hacer esto. Como cuando te pusieron la vacuna del COVID, que tú no podías alzar el brazo porque te dolía todo esto, así yo me sentía, así yo no podía alzar, no podía doblar. Se me caía el salmón en la cara, así. Entonces ese peso también me pegaba en la cara, no estaba más vuelta nada, que era agua. Llegamos a casa y como les digo, la cocina estaba ocupada, entonces fuimos a comprar comida en un centro comercial que fue, creo que fue KFC, y fue una hamburguesa que nos costó como 70.000 pesos, estoy hablando en pesos colombianos, nos costó como 70.000 pesos. Y ya estábamos tan cansados que cada uno se compró su hamburguesa de 70.000 pesos con pollo y eso, que no nos importó. Fue como, uy, no, marica, ¿qué nos pasa? Ah, bueno, y recuerdan que les dije que salimos todas mojadas, vueltas mierdas, oliendo a pescado en todo el cuerpo. Nosotros no teníamos tanta ropa, solo teníamos un buzo y teníamos que tener otro busito, pues porque ya sabíamos que nos íbamos a llenar de pescado. Entonces, aparte que salimos cansadas de los pies, que no, pues que yo tengo pie plano, yo de verdad no doy. Entonces, cuando salí del trabajo, obviamente, aparte de estar cansada de los brazos y de todo, estaba muy cansada de los pies, no me daban, se me iban a estallar. Alguna tienda de esas para comprarnos un buzo o alguna ropa para tener por debajo o algo, porque primero había mucho frío. Yo necesitaba también comprar unas medias que fueran unas medias, ¿cómo se llama? Enterizas. Unas medias completas, pero media pantalón, como sea, se me olvidó, se me fue, no, porque como hacía tanto frío, yo no me aguantaba solo tener un pantalón, yo tenía que tener algo más. Llegamos a la casa, y en la casa, que como nos fue, colgamos nuestra ropa empapada, y yo olía esa ropa y olía, uy, no, pero es que imagínense, oler a pescado, pero olíamos a pescado, pero pescado. Llegamos y nosotros así todos. Bueno, pues esperemos que mañana sea un mejor día, ¿no? Al siguiente día fuimos, pero a Pauli ya no le tocó en lo que les dije que le había tocado, que era lo de las espinas, sino que les tocó con nosotros, o sea, en el salmón, organizarlos y ponerlos en la canasta y ponerlos en los carros y todo este cuento. Ya estábamos cansados del día anterior, o sea, mi muñeca ya estaba lastimada. O sea, que ese día para mí fue peor hacer esto. Yo ya no daba, o sea, mi muñeca ya no podía hacer esto porque no me respondía. O sea, ya no era porque me dolía, sino porque no me respondía. La muñeca no me hacía este movimiento porque no daba. Por alguna razón no daba. Entonces yo me estresaba porque solo tenía que hacerlo con un brazo y con la muñeca quieta y no podía. Entonces se me caía el pescado. Y había un muchacho de ellos, de los que también corrían los carros, que fue muy buena gente y me ayudaba a coger los pescados y a ponerlos en su lugar. Y pero solo me ayudó por unas 2 veces porque ese trabajo es mío y el trabajo de él es otra cosa de otros carros. Y otra vez empezó a escurrirse el agua de los pescados. Yo en esas, mientras que yo estaba en ese corre y corre, que aparte es te presionan y es como corra. Yo estaba en mi cabeza como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Será que sí fue una buena decisión venirme acá? ¿Qué hice con mi vida? Yo levantaba la cara y veía a Paula, a Carlos, que estaban también vueltos mierda, trabajando, o sea, y había una musiquita, o sea, ponían una musiquita que yo, o sea, de verdad yo me sentía como en un campo, ¿esto qué es? Literal me sentía una esclava. Y ver la cara de Paula, mamá, que nos veíamos y todos hacíamos, de puta. Ese día nosotros estábamos en la máquina donde teníamos que poner los pescados en unas bolsas. Eran 2 ucranianas y Paula y yo. Una de ellas se hizo detrás mío y yo estaba haciendo mi trabajo, y una de ellas decide ponerme una caja de esas grandes, es que las cajas eran grandes, y la arrastró y me dio en la cintura y me pegó, y yo
O sea, lo hizo de aposta, o sea, literal, a tratarme mal. Y me pegó, ¡pah! Y Paula, y yo obviamente no, en ese entonces dije, yo no puedo decir nada, yo no quiero que me saquen de este país, yo no quiero que mejor dicho nada, quiero evitar todo al máximo. Y ella me miraba así como, ¿qué va a hacer esto? Y yo qué hice, limpiarme la lágrima y seguir trabajando. Ellas tiraban los pescados y a ella no les importaba si nosotros metíamos la cabeza para coger un pescado o no, o sea, si me pegaba ya usted. Y así, más o menos así era el trato. Finalizar todo otra vez. ¿Quiénes van a limpiar todo este mierdero? Carlos y Laura. Entonces otra vez a limpiar todo el mierdero. No me acuerdo si ese día también le tocó a Pau limpiar todo el mierdero, le tocó hacer otra cosa. Pero bueno, así, y salimos. Y antes de salir se me olvidó algo muy importante. Fue la hora del almuerzo. Nosotros ya teníamos mucha hambre, teníamos que al menos descansar 10 minutos. 10 minutos con que uno descanse, uno vuelve a respirar y puedes volver a producir al menos un poquito. O sea, no eres una máquina para seguir derecho 10 horas no, imposible, más ese trabajo que es tan pesado. Pues bueno, ¿a qué horas va a ser el almuerzo? Nada. Entonces una ucraniana que es igual que nosotros, del mismo rango de trabajo, o sea, no es jefe, no nos manda, no es alguien que sea supervisor, no, igual, que no hay almuerzo para nosotros y que tenemos que trabajar. Y nosotros, ¿qué? Entonces ella se fue y nosotros seguíamos trabajando. Y nosotros, no, pero espérate que necesitamos almorzar. Como que después caímos en cuenta de que ya no estaba y nadie estaba y solo estábamos nosotros trabajando. Y fuimos, y cuando fuimos a almorzar, coger las cocas y sentarnos a almorzar, o sea, cogimos las cocas, las dejamos ahí y cuando las dejamos en la mesa para ya sentarnos a almorzar, llega ella, llega y dice, a trabajar. No, pero alterada, no comer, a trabajar. Eso en inglés. Ah, no, y a veces en ucraniano. Eso hablan ucraniano y les importa un culo si uno entiende o no. Nos hablo en ucraniano. A trabajar, no tienen que comer ahora, tenemos es que trabajar, no hay almuerzo. Y nosotros, ¿qué? Entonces yo cogí mi plato, me lo metí a la maleta, Carlos también, pero Carlos también se emputó. Y Paula y yo también, así como, pero ¿cómo así? Entonces Carlos fue a hablar con la que es la jefe y dijo, oye, ¿cómo así? Que mira, se encontró a la jefe porque fue a buscarla. Y le dijo, oye, disculpa, es que no hemos almorzado, necesitamos almorzar. Y la jefe, pues sí, claro, ustedes tienen su hora de almuerzo y nosotros, no, es que nos acaban de decir que hoy no se puede, que hoy no podemos porque la producción. Y ella, ¿quién? No, sí, ustedes tienen su hora de almuerzo, claro que sí. Y pasa esa estúpida. No, es que ellos ya pasó la hora del almuerzo, ya tenemos que volver a trabajar. Y entonces ella se quedó mirándonos, pero si ya pasó la hora del almuerzo, ya. Y nosotros, no, es que a nosotros no nos dijeron, nos quitaron nuestra hora de almuerzo y solo ellos se fueron a comer y nosotros no hemos comido. Y ella, no, sí, vayan y coman y de una apenas terminen de comer van. O sea, no teníamos ni 15 minutos, ni 30, ni 10, ni nada. O sea, apenas usted termine de comer, se para. O sea, si en 5 minutos termina, párese y vaya. La ucraniana no nos dijo, como éramos nuevos, no nos dijo ni ya es hora del almuerzo, no. Se hizo la avispada que nosotros hiciéramos todo el trabajo, o no sé si le caímos mal y no quería que nosotros tuviéramos un medio descanso, nada. 1, 2, 3, 4. Entonces salimos y pues bueno, yo estaba pensando, oigan, hoy me pusieron a mí, solo a mí, porque les caigo mal, yo no sé, solo a mí, a Carlos, a barrer, a trapear, solo a nosotros nos quitaron el almuerzo, a mí me empujaron, me trataron realmente muy mal. Y no puedo alzar esos pescados, o sea, no puedo, mi mano no la puedo mover y no puedo alzar mis brazos, ya no los puedo alzar, no me da. Nos subimos a la van, yendo a la casa y todos así. Llegamos a la cama, nos sentamos todos en la cama. Acá una foto de nuestra reflexión fue como, ¿de verdad vamos a permitir que nos traten de esta manera? Como llegamos, como nos trataron el primer día, no pudimos dormir, sin cobijas. Esta empresa no está bien, de verdad queremos esto. Pero también pensábamos, marica, ¿pero qué hacemos? No hay plata. Si nos vamos estaríamos muy justos. Y si nos quedamos, no nos podemos quedar porque los papeles se pondrían en este lugar y ahí sí nos tocaría aguantarnos
no sé cuánto tiempo, por ahí 1 año acá, y yo no creo que aguante 1 año acá, no puedo, o sea, mi cuerpo no da. Yo dije, entonces yo analicé, pensé mis cosas, miré cuánto dinero tenía y dije, respiré profundamente porque no es una decisión fácil. Estando en otro país, tú lo único que piensas es en tu dinero, en que te den un sueldo, en que no se te acabe tu dinero y en que puedas sobrevivir. Entonces no fue una decisión fácil. Respiré, analicé, llamé a mi mamá, le comenté que no estaban las cosas muy bien, pero que no me sentía muy a gusto. Y esto de decirle las cosas a los papás tal cual son, no es fácil porque uno siempre quiere que lo vean como, mira mamá, mira papá, estoy bien, si bien que yo tenía razón, de que si venía todo va a estar bien. Si uno no les quiere contar las cosas malas, para que no se preocupen o para que, sí, para evitar. Pero en ese momento yo me sentía tan mal que yo decía hablar con mi mamá y yo, bebé. Y mi mamá, súper linda. Mi mamá y mi hermana, y bueno, mi papá también, en sí, mi familia, siempre han tenido mucho tacto, siempre se han puesto en mis zapatos y fue como, no Laura, vete porque todo está mal. O sea, ahí yo le mostré las fotos a mi mamá de donde yo estaba viviendo, de cómo era la situación y fue como, no importa si nosotros mismos te tenemos que enviar dinero, te lo enviamos. Y eso es como, es como no puede ser. Yo vine acá para evitar, para más bien ayudarles a mejorar su vida en vez de quitarles. Yo mi mamá me apoyó, fue como, toma la mejor decisión que tú quieras, nena, yo te voy a apoyar. Yo vine acá, sí, pero es porque quiero arreglar mi vida, no empeorarla. Y cuando tú empiezas a hablar a la vida de lo que quieres, te lo da. Yo no sé de ustedes, pero yo ya no voy a trabajar acá. Y ellos, y entonces analizamos, estábamos preocupados hasta el putas, porque yo sé que mis papás me decían cualquier cosa, Laura avisa, miramos cómo y miramos dinero. Yo sé que ellos miran cómo, pero también sé que en ese momento de verdad era una carga, no se puede. La realidad es que no se puede, man. Entonces, lo grave acá es que si nos íbamos del lugar, si nosotros esa misma noche le decíamos al man, bebé, ya no vamos a trabajar para ti, nos echaban de la casa y no teníamos dónde quedarnos porque no teníamos otro trabajo, no teníamos para pagar hotel muy caro, no nos daba, teníamos que solucionar eso. Entonces no era así de fácil de, bebé, me largo, bye. No, Carlos habló con la primera agencia con la que nosotros llegamos, la cual no nos dio el trabajo. Esa agencia, que también es una story time, si quieren que se los cuente. Habló con ese muchacho, ok, sí, acá todavía hay una habitación disponible, pues no es en la misma en la que ustedes estaban, pero les puedo buscar otra, mientras tanto, sí. Y nosotros, bueno, durante unos días, mientras tanto, ahí podemos. Pero nosotros dijimos, ay, vean, si nosotros encontramos un trabajo esta noche a mañana, nos vamos de acá, y si no, pues miramos. Y yo, sí. Obviamente no encontramos un trabajo, todo nos cobraba mucho dinero, las agencias, y nosotros no teníamos ese dinero, o eran trabajos igual o peor de pesados, porque ese día también habíamos conocido a unas personas que venían de cárnicos, o sea, no era de pescado, sino que venían de cárnicos, de carnes, de pollos y todo eso, y nos dijeron, no, esto es un trabajo más fácil, allá es peor. Entonces nosotros estábamos asustadísimos, pero igual tomamos el riesgo y fue como, no, sabes que nos han tratado de la mierda. Y acá se los digo resumido, y como ya pasó hace tiempito, como que no me acuerdo de varios detalles importantes, pero lo más fundamental se los estoy diciendo. Bueno, entonces no tomamos una decisión esa misma noche, pero yo en mi cabeza estaba, yo no quiero. Y pues yo sé que si Paula y Carlos se quedaban ahí, yo tenía que quedarme ahí, porque yo tampoco los podía dejar solos a ellos, o sea, venimos todos. Y también ellos sentían esa responsabilidad de mí. Ellos decían, pero si Laura se va, tenemos que irnos con ella. O sea, éramos los tres, sí o sí los tres, no nos podíamos quedar no podemos dejarnos botados en este país, que solo estamos los tres. Nosotros teníamos que estar en el trabajo a las 6:30 o a las 7, no recuerdo bien. Digamos que teníamos que estar en el trabajo a las 6, por ejemplo. Y no llegamos. Entonces cuando pasó el señor del carro por nosotros, subió y nos abrió la puerta. Hoy tienen que trabajar. Y nosotros nos levantamos así, porque ninguno se levantó. Entonces los tres nos miramos y fue como...
Y los tres sabíamos que si le decíamos que no íbamos a trabajar nos echaba ya de la casa y no teníamos a dónde ir. Y nosotros, ay, se me apagó. Simplemente le dijimos, no, sí, es que, o sea, Paula y yo nos quedamos como, y Carlos sí le dijo en el traductor de una, mira que ayer hubo unos malos tratos, por eso decidimos hoy no ir, no nos pareció justo. Entonces él, ¿cuáles malos tratos? Como así, hay que hablar con las de la agencia. Entonces nosotros le explicamos lo de que a mí me empujaron, lo del almuerzo y lo de las ucranianas. Entonces él, ay, ya voy a hablar con la empresa. Y nosotros, sí. Él se fue a hablar con la empresa. Mientras tanto nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar una casa ya, porque apenas le digamos que no vamos a trabajar, nos va a echar. Entonces ahí fue donde empezó a mirar trabajos o a hablar con el señor anterior, o sea, de la anterior agencia, que nos respondió el señor de la anterior agencia, y pues nos dijo la noticia de que sí había una casa, pero recuerden que eso era en otra ciudad, entonces teníamos que gastar otros trenes, o sea, es una gastadera de plata, y esperar si salía un trabajo, quién sabe hasta cuánto tiempo. El señor del carro volvió y dijo, ya hablé con la empresa, ya todo va a estar bien y ya les van a respetar su hora de almuerzo y les van a respetar todo y todo va a estar bien. Ellas ya hablaron con las muchachas y nosotros ya no vamos a trabajar. Y el señor, bueno, se van. Bueno, sí, ya, igual ya no lo sabíamos. Y nosotros, bueno, nos podemos quedar esta noche, pues alistar y para mirar a dónde vamos a quedarnos esta noche. El señor, no, se tienen que ir por tardar a las 11 y eran las 9. Nosotros cogimos nuestras maletas, nos fuimos a la calle y a esperar que nos decía el muchacho de la anterior agencia. Nos confirmó la habitación, compramos tiquetes, nos devolvimos a la ciudad y allá al llegar pues había una habitación para los tres, espectacular, no era la misma, pero pues nada comparado a todo lo que ya habíamos vivido. Era súper pequeña, pero bueno, por lo menos el colchón estaba decente, sí, había una cobija, no hacía frío, ahí sí funcionaba el calentador. Vamos a mirar si había otras posibilidades de trabajo, pero en fin, estamos esperando para un próximo trabajo, nos quedamos esperando como otro mes y medio sin trabajar. Bueno, y esos días que trabajamos obviamente no fueron pagos, todo eso, o sea, perdimos un montón de plata en esa agencia, pero pues las cosas pasan por algo, ¿no? Por algo teníamos que ir a vivir esa experiencia, por algo no también nos fuimos de ahí. Y pues ahora, miren, hoy en día estoy súper parchada en mi cuarto. Es que alguno va a ver este video y va a decir, ay, consentidos, no se aguantan ni una. Es que solo el que lo vive lo siente. Pero igual, bueno, así fue mi primer trabajo en Polonia, mi primer trabajo fuera de mi país. Y si quieren un story time de qué pasó luego a eso y cómo conseguí mi otro trabajo, en el cual también fue un fracaso total. Pero bueno, no fue tan grave, pero fue un fracaso total. Y fue donde por fin, después de ese trabajo, llegué aquí donde estoy. Conclusiones y enseñanzas de este story time. Primero, si vas a migrar de tu país, por favor, mira bien en qué agencia te vas a meter, mira bien con quiénes te vas a ir, infórmate exactamente de todo el proceso, de sus actualizaciones y de todo, porque uno de nuestros errores fue que se actualizaron algunos datos después de nosotros comprar los vuelos, o sea, por eso es que nos quedamos sin el primer trabajito que les digo que quedamos antes de mi primer trabajo, nos quedamos sin el trabajo que nosotros queríamos, fue por esa actualización que hubo en el país. Atento y avispado a todo. Y no se deje tratar mal, y usted tampoco trate mal, y confíe en usted, que usted está para grandes cosas. Si usted no se siente bien en un lugar, ¿qué hace ahí? Esto es para que se motive y vea que, primero, todo no es color de rosa. Segundo, todo el mundo pasa por lo mismo. Cada quien lleva su proceso. Si usted está pasando en este momento por una mala situación, en serio, lo entiendo muchísimo y espero que las cosas mejoren. Y no solo espero, sino que sé que van a mejorar. Usted haga lo que tenga que hacer para llegar donde quiere llegar y para estar donde quiere estar, porque el que quiere puede. Bueno, si te gustó este video, dale like, coméntame qué otro story time quieres saber o qué quieres saber sobre este proceso. También quiero saber cuál ha sido tu peor trabajo, y si quieres, coméntame allá abajo cuál ha sido el peor trabajo en el que has estado. El mío es ese, definitivamente el peor. Bebé, gracias por ver mi story time y analizado que esto no te pase a ti, porque el que se asusta se quema.